Te voy a compartir un dato interesante que quizás no sabías o quizás sí sobre la sierra de mesa Stanley. Por acá te voy a dejar el modelo de la sierra a la cual me refiero. Esta es la sierra de mesa portátil de Stanley que fue lanzada en el año 2020. Yo la compré en el 2021 y la verdad es que ya en casi 3 años de utilizarla me ha funcionado bastante bien. Respecto al eje central de esta sierra, que es donde se instalan los discos, y a los discos en sí, hay algo que yo desconocía por ignorancia y por no fijarme bien, y es la compatibilidad que hay en 2 tipos de discos. Este modelo de sierra utiliza discos de 10 pulgadas de diámetro externo, como puedes ver, 10 pulgadas de diámetro. Pero aquí el dato interesante es el eje central, el diámetro del eje central. Este es el disco original que viene con la sierra y tiene un eje central que mide 1 pulgada de diámetro, o lo que es casi lo mismo, 25 milímetros. Sin embargo, el estándar en la mayoría de máquinas que utilizan este tipo de discos, sobre todo máquinas de fabricación americana, ellas utilizan discos con un eje central de 5 octavas de pulgada de diámetro, que serían unos 16 milímetros. Obviamente un tamaño menor que 1 pulgada. En realidad es un poco difícil encontrar discos con un eje central de 1 pulgada de diámetro, ya que no es el estándar. El estándar suele ser 5 octavos, que es menor. Sin embargo, esta sierra viene incluida con este reductor. Esto no es nada nuevo, pero eso me hizo confundirme durante algún tiempo a que solo podía utilizar discos con un eje de 1 pulgada. En realidad, al instalar la brida interna, que es esta, como puedes ver, ese es el eje central, le sigue la brida interna y luego viene este reductor que lo puedes colocar directamente en el disco. A veces por la presión se queda como atascado, pero si se lo quitas, lo colocas en esta parte y se hace la reducción. Es decir, el eje central sí es de 5 octavos de pulgada de diámetro. Un disco como estos podría entrar perfectamente. Este solo es un ejemplo porque este disco es más pequeño, este es de otro tipo de sierra. Te repito, el estándar en el diámetro externo generalmente es de 10 pulgadas de diámetro, pero el interno es de 5 octavos. Entonces, al colocar el reductor, estamos instalando un disco de 1 pulgada, el eje central, pero que se ve reducido a 5 octavos. Y te lo repito, sé que esto no es nada nuevo ni del otro mundo, pero yo estaba un tanto confundido porque no me había fijado en ese detalle. Pensé que solo podía utilizar discos de 1 pulgada con el eje central de diámetro, pero en realidad se pueden utilizar ambos. La marca decidió incluir este reductor para poder utilizar discos de 1 pulgada, que me imagino son de una fabricación más antigua, no genérica, y los discos más nuevos que utilizan este eje central. De hecho, algunas marcas de discos vienen a propósito con un eje central mucho más grande. Si te fijas, este es mayor a 1 pulgada, pero en su empaque te incluyen unos reductores para que lo puedas instalar. Aquí estaríamos reduciendo el tamaño a 5 octavos. Desafortunadamente ahora mismo no tengo un disco de 10 pulgadas de diámetro externo que sea de 5 octavos el eje central, pero sí tengo este pequeño solo para mostrarte. Igual la máquina está desconectada, simplemente es un ejemplo. Y si vas a utilizar discos con 1 pulgada de diámetro el eje central, colocamos el reductor y luego el disco con ese diámetro de eje central. Brida externa y finalmente la tuerca. Espero te haya sido útil esta información. Como te lo digo, en realidad son cosas muy básicas, pero a veces se nos escapan estos detalles. Ya sabes, desde Honduras, Centroamérica, nos vemos pronto.